de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Por qué consideras que el plan no ha gustado a los mercados financieros? No sé si esa es tu opinión, pero por lo que estamos viendo ahora mismo es que esas rentabilidades de los bonos británicos están subiendo. ¿Hay algo que no haya gustado? Quizá no tanto en las medidas, porque sí que son tal cual lo que se esperaba, tal cual lo que se había filtrado estos días. A lo mejor es más bien alguna estimación que haya hecho Han de cara a la recesión o de cara al dinero que van a pedir prestado en el gobierno en los próximos años. No sé cómo lo ves, Rafael. Bueno, el panorama británico es desolador. Es una economía que ha entrado en recesión, con un crecimiento negativo ya en el tercer trimestre, con una inflación que es el 11,1%, superior a la de la zona del euro, que se acerca al 11%, pero estamos en una economía con tipos de interés más altos que los de la zona del euro, y que se trata un poco de que el gasto público se reduzca más, porque la inflación se puede reducir subiendo tipos de interés y dejando de comprar deuda, o también se puede reducir la inflación disminuyendo el gasto público, que es un componente de la demanda agregada. Y quizá la reducción del gasto público que se ha propuesto, de esos 55.000 millones, que viene a ser un 2,5% del PIB, no ha venido tan de la mano con una subida de impuestos que hubiera reducido el déficit público, y de esta manera la deuda pública crecería menos. La deuda pública británica es espantosamente grande y por eso los tipos de interés en Gran Bretaña pues están tan altos y siguen subiendo, porque el plan fiscal que se ha propuesto tiene un déficit público que es más alto de lo que preveían los mercados. También más alto de lo que estaban esperando los mercados es lo que quiere pedir prestado el gobierno en los próximos años, sobre todo en el 2023, porque esta cifra me parece clave realmente, Rafael, en todo esto. Dice Jeremy Hunt que el año que viene, en 2023, el gobierno británico va a pedir prestados 140.000 millones de libras. Ahí es nada, es una cifra desde luego monstruosa, pero claro, hay que compararlo con el dato que teníamos antes de lo que esperaba el gobierno pedir prestado de cara a 2023. Y en marzo de este año había dicho que para el año que viene iba a pedir prestado 50.400 millones de libras. Es decir, se triplica, por tanto, la estimación de lo que cree el gobierno que va a pedir prestado de cara al año que viene. Al final esto casa mucho con lo que acabas de decir, ¿no, Rafael?, de la monstruosa deuda que tiene el Reino Unido y lo que entendemos que quizá es lo que no les está gustando a los mercados de este plan fiscal. Claro, porque esto viene a suponer este incremento de deuda un 7,5% del PIB. Es que es una barbaridad. Eso quiere decir que el déficit público necesitará ser, desgraciadamente, muy alto para que los mercados lo interpreten así. En definitiva, tendrán que renovar deuda que va venciendo y tendrán que cubrir el déficit público del año que viene. Todo esto es lo que genera pues una inquietud en los mercados, en una economía que el gas les ha subido un 130%, es decir, se ha más que doblado, un 50% la electricidad. Una economía en que hay huelga en los funcionarios porque solo se le ha subido el 2%. También van a recaudar más porque el sector privado ha subido los salarios un 5%, pero en definitiva la economía se contrae porque el consumo se va a reducir, porque se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si la inflación es del 11% y le suben los sueldos un 5%, hay un 6% de pérdida de poder adquisitivo. Tipos de interés altos también para las hipotecas. En definitiva, sector inmobiliario que también tendrá problemas el año que viene. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto, y hay una palabra que no sale, que es el Brexit, que en definitiva, desde que se han ido de la Unión Europea, pues las exportaciones les han caído este año, el último año, las exportaciones a Europa un 16% menos, y eso lógicamente hace que sus ingresos por divisas se hayan reducido. Esta medida de salirse de Europa no ha sido nada buena para Gran Bretaña.
Bueno, Rafael, esta era una de las esperanzas que realmente tenía el mercado y no sé si, teniendo en cuenta que parece que Rishi Sunak y Jeremy Hunt no han sabido leer bien lo que le pedían los mercados, sí que le pedían una subida más o menos de impuestos, no han subido tal cual las tasas, pero sí que es cierto que han introducido más, que han reducido los umbrales, por lo tanto se va a aumentar la recaudación, pero quizá no han sabido leer bien lo que estaban pidiendo los mercados financieros. ¿Cuál ha sido un poco el error y realmente cómo queda ahora mismo el futuro para el Reino Unido, teniendo en cuenta que esta era una de las pocas esperanzas que tenían los inversores? Bueno, lo que han leído los mercados es que el déficit público no se resuelve, es decir, el déficit público sigue estando muy alto porque aunque aumentan los ingresos fiscales, porque como tú muy bien has dicho, hay rentas que pasan a un tramo superior y por tanto van a pagar más y además se ha subido el impuesto máximo, se ha bajado, perdón, estaban pagando solo los de 150.000 libras o más y ahora pagan los de 125.400 libras, ya empiezan a pagar el tipo máximo de IRPF. En definitiva, no ha habido una subida de impuestos como tal de las tarifas, excepto el tipo máximo, y la recaudación va a ser insuficiente para un gasto público que va a ser enorme porque el paro ya está empezando a subir, el gasto público va a ser tremendo porque hay muchas familias en una situación de indigencia y hay como un compromiso del gobierno británico de echar una mano a esos hogares más vulnerables. En definitiva, las cuentas son unas cuentas difíciles de casar y, por tanto, pedir dinero prestado, que no es más que aumentar la deuda pública de Gran Bretaña, pues eso los mercados, en esa cuantía, los mercados lo han recibido como demasiada necesidad de financiación de fondos por parte del gobierno. Habrá que ver también cómo acaba desenvolviéndose todo esto y quién sabe si finalmente tengamos en Reino Unido una crisis de deuda, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo respecto a, bueno, pues esa deuda mastodóntica que tiene el país británico. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, un placer hablar contigo. Gracias. Bueno, una cosa más. Dime, sí. Sí, el Fondo Monetario Internacional es de las pocas intervenciones que hizo el fondo a un país rico en los años 70, finales de los años 70. Tuvo que ayudar a la economía británica y eso motivado por una crisis que dio lugar al cambio del partido que llevaba James Callaghan, el Partido Laborista, y entró el Partido Conservador, Margaret Thatcher en concreto. O sea que no sería la primera vez que el Reino Unido tendría que pedir ayuda al FMI. Por lo tanto, Rafael, no estás descartando lo que ahora tenga que hacerlo. No, no estoy descartando que no tenga que hacer el año que viene. Vamos a ver cómo pintan las cosas, pero podría ser. Bueno, estaríamos igualando al Reino Unido con países como Argentina, ¿no, Rafael? Efectivamente, porque yo no conozco ningún otro país rico del G7 que haya pedido ayuda al FMI, pero tenemos un precedente en Gran Bretaña, en la época de James Callaghan, en el año 1978. Bueno, pues desde luego que nos quedamos con esas declaraciones de última hora, Rafael, que la verdad es que nos ponen los pelos de punta respecto a lo que puede ocurrir en el Reino Unido. Nos esperábamos que en el día de hoy pues todo iba a ser un poco de color de rosa y no parece que haya sido así. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, eso no es todo.